Bueno, muchas gracias por su asistencia. Pues lamentamos un poco que hayamos comenzado este tiempo tarde, pero vamos a tratar de ser ágiles en la exposición del tema, ¿no? Quisimos iniciar el día de hoy con la presentación de un compañero que asistió a la marcha gay del sábado y que fue de los que estuvieron presos, ¿no? Porque, como ustedes saben, hubo una confrontación entre grupos neonazis y grupos anarquistas, ¿no? En la marcha, y curiosamente la policía lo que hace es acordonar a los grupos neonazis, ¿no? Los protege de alguna manera, y a quien reprime violentamente es justamente a los grupos anarquistas y a los grupos de jóvenes comunistas que estaban ahí, ¿no? Entre ellos está el colega que ahorita nos va a decir muy brevemente qué ocurrió. Quise iniciar con esto porque me parece que es muy importante que pongamos atención en estas emergencias de células muy violentas neonazis en los contextos de una marcha de la diversidad sexual. Quiero aclarar que los compañeros anarquistas y comunistas han acompañado la marcha desde un principio, desde la primera marcha había grupos de anarquistas, ¿no? Y comunistas. Me parece importante en ese sentido dar pie a que el compañero nos informe qué ocurrió en el contexto de esta marcha, porque hubo 4 personas que fueron aprehendidas, 3 de Xochimilco y el compañero de Azcapotzalco. Entonces quisiera darle la palabra para que él nos refiera muy brevemente qué fue lo que ocurrió en la marcha, ¿no? Entonces paso la palabra. Bueno, compañeros, como militante de la Federación de Jóvenes Comunistas de México, en un primer momento daré una breve lectura de lo que es los motivos por los que intercedimos políticamente en esta cuestión de la comunidad de LGBTIQ. Bueno, debido a las condiciones que impone el capitalismo, la diversidad sexual y la identidad de género afectan a un gran sector de la juventud derivado de los prejuicios, la desigualdad económica y social y la discriminación existente. Por este motivo, es necesario para la Federación de Jóvenes Comunistas plantear una postura y una propuesta clasista a toda la juventud proletaria respecto al tema de los derechos democráticos referentes a la diversidad sexual y la identidad de género. Los comunistas partimos y abordamos el tema sobre la diversidad sexual y la identidad de género desde un punto científico, es decir, partimos de considerar la sexualidad y la identidad de género como 2 hechos objetivos y por lo tanto determinados por el desarrollo biológico, histórico y social. Por lo tanto, nos posicionamos en contra de las posturas ideológicas que plantean la existencia de un orden natural que determine las relaciones sexuales y la construcción del género, que pretenden hacer para pasar sus ideas religiosas y metafísicas por verdades científicas. Y de igual forma, estamos en contra de las versiones posmodernas y relativistas que niegan la base objetiva y plantean que es la conciencia de los individuos la que determina estos 2 aspectos de la vida humana. En relación a las 2 posturas en las que estamos en contra, la religiosa y la metafísica, y también la relativista, de las teorías posmodernas que atienden esta cuestión de la diversidad sexual y la identidad de género, son disgregadores de lo que es el movimiento obrero internacional. ¿Por qué motivo? Porque estas ideologías pequeñoburguesas pretenden desorientar o distraer a la juventud de las problemáticas esenciales que son las que genera el sistema capitalista, llevando a la hipersexualización, es decir, la hipersexualización, esta problemática, diciendo que esta cuestión de identidad sexual es el eje rector de toda una forma de vida de los individuos, o cuestionar y de manera pues retrógrada decir que este desarrollo de la diversidad sexual que se ha dado históricamente a través de la humanidad es, pues, digamos, erróneo y corrosivo para el desarrollo humano. Por eso estas expresiones fascistas que se dieron en la marcha del pasado 24 de junio, el sábado, en la que nosotros, al estar enterados de que había una convocatoria de un grupo fascista que tiene una expresión de esta lógica del orden natural y de la conservación de la familia, y que de hecho también contribuyen a promover este camioncito que dicen dejen en paz a los niños, están en contra de este desarrollo social que se ha
que es objetivo y lo que pretenden es erradicarlo por la violencia, porque es la expresión que muestran en la forma en la que quieren resolver esto. No hay un diálogo, hay una agresión directa hacia la comunidad LGBTIQ. Por lo tanto, nosotros, al enterarnos de esta convocatoria, acudimos y en coordinación con los organizadores de la marcha, también les planteamos que íbamos a estar ahí para respaldarlos y para hacer frente a cualquier agresión que hagan a la comunidad, porque todos tenemos derecho a tener una libertad en la de elección en la diversidad sexual. Por eso nosotros asistimos, hicimos frente y se vio de manifiesto que el Estado capitalista de México tiene tintes, más bien promueve el fascismo porque los protegió. A la hora que se dio la agresión, lo que hicieron los policías fue darle la espalda al grupo fascista, a nosotros decir, deténganse, jóvenes, prácticamente, y mientras a ellos les daban la espalda, sacaban resorteras, nos lanzaban perdigones, pilas, canicas, sacaban tabiques, piedras. ¿Y esto qué significa? Que están protegiendo a los agresores, están impidiendo y están permitiendo y promoviendo que este grupo que ya iba preparado agrediera a la comunidad. Entonces, al protegerlos, ¿de qué lado están las autoridades? Obviamente del lado de la población civil, no. Estos grupos fascistas son promovidos también por partidos como el Partido de Acción Nacional, que tiene un origen sinarquista y que también en un momento apoyó el nazismo. Y de hecho, dentro de sus estatutos reivindicaban ciertas posturas ideológicas o posicionamientos del partido nazi. Y bueno, a través de todo este conflicto que se dio, pues resulta que el grupo fascista es escoltado, llevado seguro al metro y posteriormente la policía inicia la caza de brujas y empiezan a prender a los compañeros. En total, pues se detuvieron a 7. Y lo cual, pues, se presta a una detención arbitraria, a un acto de abuso de autoridad de quien ostenta el poder, que es el Estado, y que da un mensaje claro de que la postura es proteger a estos grupos, porque son los que están a favor de las políticas, de lo que se instituye en los programas políticos del PRI, del PAN. ¿Por qué? Porque estos son el reflejo de la moral burguesa. Y mientras no haya un cambio de base, no podemos hablar de una verdadera libertad sexual. Mientras no cambiemos las relaciones de producción, mientras no cambiemos las relaciones interpersonales que están actualmente, no podemos hablar de un cambio real. Y bueno, con esto concluyo respecto a lo que fue un amedrentamiento, un hostigamiento hacia quienes íbamos apoyando a la comunidad LGBTIQ y la posición real de las autoridades de la Ciudad de México respecto a lo que es un movimiento revolucionario que busca reivindicar y unir fuerzas con la comunidad LGBTIQ. Bueno, muchas gracias. Pensamos que era importante iniciar esta mesa de diálogo con este asunto porque, insisto, creemos que es importante, dado que desde hace algunos años esos grupos neofascistas han aparecido en la marcha gay, ahora ya con convocatorias muy abiertas de molestar, fastidiar, agredir a miembros de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces me pareció importante invitar al compañero. Ellos ya están libres, ¿no? Creo que salieron sin ningún cargo. Están los de Xochimilco y ustedes ya sin ningún cargo, entonces eso parece importante. Y pues bueno, te puedes quedar en la mesa si gustas, ¿no? Y nosotros vamos a iniciar esta mañana con un tema que nos parece muy importante y decidimos dar un formato pues no tan acartonado de ponencias y eso, sino un diálogo abierto con los panelistas
para ver justamente qué tiene que ver hoy o cómo se explica hoy la comunidad LGBTIQ, ¿no? Entonces, en ese sentido, el eje central de esta mesa es justamente la teoría queer, ¿no? Teoría que ha servido para explicar, definir el posicionamiento de esta comunidad, ¿no? Cabe señalar que en los años 70 no había una clasificación, una definición teórica al respecto de esta comunidad, y fue justamente las luchas que se dieron en los años 70 por definir qué es un homosexual, qué es una lesbiana, qué es un bisexual, qué es un transexual, porque no había definiciones. Y en todo caso, las definiciones que habían estaban dadas desde el exterior, ¿no? Por ahí hubo un médico alemán en el siglo XIX que dijo, pues la gente que tiene deseo sexual por otro agente, pues se va a llamar homosexual, pero el homosexual nace y surge con un contenido altamente patologizado, ¿no? Son gentes que tienen deseo erótico por otro hombre, por otra mujer, pero el deseo va a ser un deseo patológico. Entonces, en ese sentido, la clasificación que nos viene desde afuera o que clasifica a la diversidad sexual desde afuera inicia con una patologización del deseo erótico por otro hombre. Entonces, la teoría queer lo que hace es reivindicar esta patologización y decir justamente que este deseo patológico no, ni es anormal, ni es chueco, ni es quebrado, y en todo caso reivindica esa patologización, ¿no? La resemantiza y subvierte ese orden, y entonces en ese sentido esta teoría se presenta como una alternativa de explicación teórica para la gente de la diversidad sexual, ¿no? No es la única, hay varias, ¿no? Cabe señalar que esa teoría abreva mucho de planteamientos como Michel Foucault, ¿no? En el sentido de la sexualidad, planteamientos que critican fuertemente el papel de lo que significa ser masculino, por eso invitamos a Amadeo, que es experto en temas de la masculinidad, ¿no? Y en ese sentido también reivindica lo marginal y lo diverso en las comunidades de la diversidad sexual, ¿no? Recoge y replantea que esta patologización se tiene que reivindicar desde un asunto fundamentalmente de poder, ¿no? Hay un lema que se dio en los años 80 desde la comunidad sexual que decía, soy maricón y qué, ¿no? Soy puto y qué, es la palabra concreta, ¿no? Entonces se resemantiza digamos, esta patología, y entonces se dice y se subvierte este orden y se plantea como un eje político. En ese sentido, con esta breve introducción, yo quisiera darle pie a mis camaradas que plantearan el día de hoy cómo o qué o a partir de qué aparatos teóricos, políticos, podemos entender a la gente de la comunidad de la diversidad sexual. Insisto, la teoría queer es una de las tantas brechas teóricas que hay, pero sin embargo hay muchas, ¿no? Y yo quisiera iniciar dándole la palabra a Amadeo, porque me parece importante que para discutir la diversidad sexual se tiene que discutir primero qué es la masculinidad, ¿no? Porque efectivamente la masculinidad se erige desde una pirámide triangular donde a la cima está el poder heteronormado y abajo quedan las otras disidencias sexuales. Entonces, ¿qué debemos entender por masculino? ¿Qué es la masculinidad? ¿Y qué papel tendría en este esquema de explicación de la diversidad sexual, Amadeo? Gracias, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y bueno, básicamente mis temas han girado en torno a qué significa ser hombre. Algunas caras las vi el miércoles, me da mucho gusto verlos otra vez, sobre el taller que se abordó. Y una de las cosas es la construcción social de esta masculinidad. Recordemos que la masculinidad es un concepto que surge dentro del género. Hay que diferenciar entre el sexo y el género. El sexo es biológico, uno nace con un sexo masculino o femenino, ¿no? Pero, hombre o mujer, ¿no? Y en este sentido, salvo algunos casos como el hermafroditismo, ¿no? Pero en este sentido se empieza a construir socialmente qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Lo que les había comentado en el taller anterior, cuando una mujer está embarazada, empieza el baby shower y se le empiezan a surgir o se les empieza a nombrar, ¿no? Hay que recordar que nombrar también es un ejercicio de poder, ¿no? Entonces, cuando está el baby shower, pues les compras lo rosita si es niña o lo azul si es niño, ¿no? Bajo esa lógica, como dice Judith Butler, ¿no? Es una cuestión performativa. Es decir, lo que les había comentado es que son papeles que se les asignan a las personas antes de, y se les asignan estos roles en términos parsonianos también, ¿no?
en términos parsonianos, y bajo esta lógica hay ciertas exigencias, como dice Connell, ella, que las tareas que se les asignan a un hombre los termina por definir, y en este sentido, en esta masculinidad exacerbada, que es mi tema de investigación, esta masculinidad hegemónica, hay 3 características desde el punto de vista de Ralph Connell, que es ser heteronormativo, ser misógino y ser homofóbico, ¿no? Entonces tenemos, bajo esta lógica de estos grupos que había comentado el compañero, estos grupos neonazis, pues tienen todas esas características, ¿no? Hay que entender también que no hay una sola forma también de ser hombre, ¿no? Hay muchísimas formas de ser hombre, y en este sentido, bajo el tema de la interseccionalidad, lo que se había comentado es que no es lo mismo ser un joven que vive en Ciudad Juárez, que es pobre y que es moreno, a un muchacho que vive en Las Margaritas en Chiapas, ¿no? O sea, hay diferentes formas, y también estas cuestiones del género y de la masculinidad en particular están interseccionadas por la raza, por el color de piel, por la clase social y sobre todo por la edad. Lo que yo les había comentado en algún momento es, y surge la pregunta, ¿es la misma masculinidad que tiene su abuelo, que tiene su padre, que tienen ustedes y en su caso sus nietos, sus sobrinos o sus hijos? La pregunta ¿es la misma? ¿O hay diferencias por grupo de edad? ¿No? O sea, yo por ejemplo lo veo con mi padre, ¿no? Que él tiene un tipo de masculinidad más exacerbada que la mía, ¿no? Es más homofóbico mi padre, ¿no? Pero por ejemplo mi abuelo es el triple de homofóbico, ¿no? Y hay una cuestión también muy importante que es ciertos roles, ciertas exigencias sociales. La mujer es la que tiene que servir la comida y tiene el rol de cuidadora, mientras que el hombre es el proveedor, el que siempre está dispuesto al sexo, ¿no? El que no puede negarse al sexo, ¿no? Bajo esa lógica estamos planteando algunas generalidades, ¿no, doctor? Sí, sí, y cabe señalar, para darle pie a Oscar, ¿no? Que sin embargo la teoría queer, y aquí viene el elemento de discusión, ¿no? Plantea que no se debe de etiquetar ni de hacer clasificaciones, porque etiquetar y clasificar supone dividir grupos en buenos y en malos, ¿no? Y quiero darle la palabra a Oscar porque, bueno, me gustaría debatir con este posicionamiento. La teoría queer dice que esta clasificación conlleva una segregación, ¿no? Y los conceptos de raza, clase y etnia estarían siendo analizados desde esta clasificación, y entonces la identidad étnica, la orientación sexual, el color de piel, sería un elemento de clasificación, que está justamente en contra de la posición de la teoría queer que dice no clasifiquemos, porque al clasificar suponemos unos son buenos y otros son malos, ¿no? Entonces aquí te doy pie a que discutamos desde este planteamiento de clase, raza y etnia, que supone entonces la clasificación que se hace a partir de esos 3 elementos, ¿no? Sí, muchas gracias, Jorge. Justo yo trabajo desde una perspectiva descolonial, es decir, plantearnos la posibilidad de pensar que nuestras sociedades, especialmente en América Latina, han sido sociedades que históricamente han vivido formas de violencia estructural que han sido impuestas desde un exterior, como fue el caso de lo que vimos hace rato con Tezcatlipoca y todo el proceso que lleva a la conquista de México. Son procesos que nos hace pensar que la manera en que nosotros estamos concibiendo ciertos procesos históricos sociales están marcados por ese andamiaje colonial que nos permite un poco cruzar con la perspectiva que tiene la teoría queer al pensar en desestabilizar esas identidades que desde el poder empiezan a enmarcar, a constreñir a los individuos en aras de un control social en términos Foucaultianos, ¿no? Y bajo esa perspectiva y bajo esa lógica, la perspectiva descolonial justo primero dimensiona que los procesos que han vivido las identidades exogenéricas o las sensibilidades o las prácticas tienen que ver con procesos de colonialidad, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, lo que supone la conquista de América, llega y se impone una visión de mundo sobre la sexualidad, el cuerpo y el género que cosifica a los individuos como sodomitas, primera colonialidad, ¿no? La segunda la podemos ver en la Ilustración y tendría que ver con la noción de pensar al sujeto como homosexual, ¿no? Bajo una lógica patológica, ¿no? Entonces, el sodomita lo inventa una perspectiva moral que viene de la Edad Media, con una perspectiva teológica sobre lo que debe ser el uso del cuerpo,
Con la Ilustración tenemos este desplazamiento desde la perspectiva moral a verlo desde una perspectiva científica, ¿no? Y con el siglo XX viene un proceso mucho más complejo, porque si bien el movimiento de la diversidad sexual, el movimiento lésbico gay, ha sido un proyecto a nivel global que justo reivindica identidades que históricamente han sido construidas desde los poderes de los saberes institucionales, como es la psicología, la medicina, o también desde el Estado, lo que supone estas identidades es revertir, resemantizar esas posibilidades que fueron impuestas desde esta colonialidad, pero en el caso de nuestras sociedades, como la sociedad mexicana, nosotros hemos adoptado, hemos hecho apropiaciones culturales de una exterioridad a otra, ¿no? Pensar lo gay es pensar que tiene un detonante, tiene una significación en un contexto muy particular, que son los Estados Unidos, ¿no? También pensar en la identidad lésbica, que viene también del imaginario latino, pensando de la isla de Lesbos, en el mundo grecolatino, y cómo nosotros apropiamos también esa identidad. Lo que la descolonialidad nos permite es pensar justo que nuestras condiciones multiculturales, especialmente en el caso de los países colonizados, también habría la posibilidad de pensar estas expresiones de género y de sexualidad como otras identidades, o a lo mejor no identidades, y que tendría que ver con otros modelos de sociedad, ¿no? Y no sé si lo puedo dejar ahí, o quieres que plantee esta posibilidad de pensar los pueblos originarios, cómo piensan estas identidades, o lo vemos después. Sí, yo creo que aquí la pregunta que cabría plantear es justamente la posibilidad de hacer puntos de encuentro entre esta teoría queer que plantea la no clasificación, la no esquematización de identidades, ¿no? Por lo que supone una ruptura con lo que planteaba Amadeo, ¿no? Pene no es igual pene no es igual a masculino y vagina no es igual a femenino, sino que plantea que hay una diversidad muy completa de las expresiones de las identidades sexuales. Y la pregunta que plantean recientemente, para continuar con la plática de Oscar, ¿no? Y darle la palabra a Amadeo, es justamente desde esta noción de identidades, ¿qué significa entonces en el México de hoy, 2017, ser homosexual, ser transexual, ser intersexual, etcétera, etcétera, a la luz de los marcos explicativos actuales, ¿no? Y la pregunta que te planteo, aunque me la responderás un poco más al rato, es ¿cuáles serían los puentes de unión entre la teoría queer y la teoría de la descolonialidad, ¿no? Entonces, Amadeo, en ese sentido, desde los estudios de la masculinidad, ¿qué implica entonces cuando tú estudias lo que significa que es ser hombre en nuestra sociedad? ¿Qué implicaría en esta construcción que tú haces desde tu perspectiva de la masculinidad? Pues lo contrario, ¿no? No ser hombre, no ser masculino, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este sentido, en esta visión coneliana, ¿no? De esta masculinidad hegemónica, se dice que estas masculinidades hegemónicas son las dominantes, y bajo esa lógica estas masculinidades tienen que gobernar, que controlar, que dirigir a las otras masculinidades que no son dominantes. En este sentido es los homosexuales, ¿no? Entonces hay un control sobre otros hombres, pero también sobre otras mujeres, ¿no? Y entonces bajo esa lógica el hombre, hay que entender también que no existe un hombre netamente hegemónico, no los hay, ni netamente heterosexual, como dice también la teoría queer, o sea, hay un cierto movimiento, hay un cierto desplazamiento, y esto lo vemos, por ejemplo, en el tema que yo estoy estudiando, que es masculinidades, porque no podemos hablar de una masculinidad, sino masculinidades, y crimen organizado. Entendemos que, y en algún momento lo estábamos planteando, y usted lo lanzó, y hay muchos trabajos, sobre todo en el Colegio de la Frontera Norte, en particular de Salvador Cruz Sierra, sobre este asesinato reiterado de otros hombres por otros hombres, ¿no? Pero que aparte existe un tipo de sumisión sexual, ¿no? Es decir, hay un homicidio, y en ese homicidio vienen implícitos mensajes. Estos mensajes están reflejando un tipo de sumisión sexual, es decir, violas al enemigo, ¿no? Entonces se encuentran en los cadáveres rastros de semen y también de mutilación genital. ¿Eso qué quiere decir? Está mandando un mensaje claro, que no nada más te estoy matando, sino que también te estoy quitando tu masculinidad, te estoy sometiendo de una forma, bajo esta lógica, desde esta cuestión simbólica, te estoy restando, estoy dejando
no estoy permitiendo que exacerbes esa masculinidad y yo te estoy humillando, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, entendemos que no existe una masculinidad 100%, o sea, no hay un hombre netamente heterosexual, pero tampoco hay un hombre netamente homosexual, sino simplemente la gente se va moviendo bajo esta lógica, ¿no? Y hay que entender que de esta cuestión, ¿quiénes son los dominantes en esta sociedad, no? Hay que entender bajo esta lógica de la interseccionalidad, entender las cuestiones de raza, de sexo y de grupo etario, y lo que alguna vez les había planteado, ¿no? Esta campana de Gauss, donde en un extremo está un hombre que es el menos discriminado, ¿qué sería? Es un hombre alto, heterosexual, caucásico, de ojo azul, ¿no? Delgado, del grupo político dominante, en este caso sería pues, priista, ¿no? O algo así, sobre todo católico y citadino. Y del otro lado, ¿qué tenemos? ¿Quién es la más, en este caso sería mujer? Indígena, pobre, discapacitada. Es decir, tenemos bajo este argumento que hay que entender esta cuestión del género desde este punto de vista, ¿no? A través de estas interseccionalidades. Sí, y lo que plantea entonces ahorita Amadeo es muy importante porque justamente habla de un género que fluye, ¿no? Que es el concepto que tiene la teoría queer. No hay géneros establecidos, no hay géneros herméticos, ¿no? Sino hay géneros fluidos, que es un concepto central de esta propuesta teórica, ¿no? Está en contra de decir, bueno, como el género es fluido, no significa que ustedes se acuestan hombres, se amanecen mujeres, o medios inters, o medios, ¿no? Sino que el género fluye, ¿no? Es bien importante entonces que entendamos que esta clasificación que se hace a partir de sexo biológico, un avance importantísimo en los movimientos homosexuales en este país, o yo creo que a nivel internacional, fue justamente decir pues que el sexo no es biológico y la determinación no es biológica. En ese sentido, se abrevan cuestiones del feminismo, como bien lo planteaba Oscar, ¿no? De decir, el cuerpo nos pertenece, el cuerpo es nuestro y nosotros podemos hacer de él lo que queramos, ¿no? Entonces, desde los planteamientos de esta teoría, ¿cuáles serían esos puntos de encuentro, ¿no? Ante esa propuesta de que hay géneros fluidos, desde la perspectiva que tú manejas de la teoría decolonial? Sí, yo creo que justo con la política de identidades hemos caído en el juego de esencializarnos como individuos, ¿no? Como lo está planteando ahorita muy bien Amadeo, en el sentido de pensar que las masculinidades no solamente es llegar a ser un hombre netamente exclusivo, nadie llega a ser ese hombre tan perfecto, ni nadie puede llegar a esas dimensiones. Justo nosotros hemos caído en el tramposo juego de las identidades esencialistas, y ahora estas identidades en cierta medida lo que están haciendo es cercenar inclusive los propios movimientos sociales. La política de identidades se ha convertido en una política que el mercado ha sabido bien acaparar. Ahora tenemos exclusivamente que la marcha del orgullo, que los compañeros fueron muy bien a solidarizarse como históricamente lo han hecho, también estaba acompañada de las empresas como HSBC, como Doritos, ¿no? Haciendo toda una apología del consumo LGBTI del mercado, porque el movimiento LGBTI desgraciadamente también ha sido capturado por esta política de identidades que justo posiciona una posibilidad de pensar que solamente serás aceptado siempre y cuando consumas. Y entonces el mercado está seccionando justo a partir de esta política de identidades un posible nicho de mercado. Por eso la teoría queer me parece pertinente, pero justo como viene de un proceso, de un contexto político, histórico y geográfico muy distante al nuestro, a veces esta apropiación o esta lectura, esta traducción de este movimiento no nos permite tampoco que el movimiento queer haya sido netamente tenido un impacto positivo en México y en América Latina, ¿no? Y ahora inclusive esta captura de las identidades ha llevado a pensar que lo queer también es una identidad, cuando justo lo queer está en un posicionamiento crítico frente a la política de identidades. Justo desde la perspectiva descolonial, lo que estamos viendo es la posibilidad de pensar qué otras formas de vivir y entender las identidades, las expresiones de género, del cuerpo, del ser hombre y ser mujer, subyacen en la multiculturalidad de América Latina, por pensar, ¿no? Los pueblos originarios también nos dan la posibilidad de pensar otras formas
de vivir y sentir el género, que eso es lo que voy a abordar un poco en el taller. Ahora solamente quisiera plantear esta posibilidad de pensar, por ejemplo, que tenemos identidades mushe, ¿no? En el istmo de Tehuantepec. Pienso, por ejemplo, entre los mixtecos hay identidades de hombres afeminados que se hacen llamar randaza, que es un término que en mixteco significa es como mujer, es amujerado, y que nos da otra posibilidad de pensar cómo los pueblos originarios están pensando la integración de lo que el mundo occidental llama disidencia sexual, y en los pueblos originarios no es otra cosa que un proceso de comunidad donde la diversidad se convierte en el elemento fundante del pueblo originario. Nosotros tenemos a veces muy tergiversada la mirada de pensar que los pueblos indígenas son pueblos atrasados, pueblos incivilizados, pueblos que no tienen lo que la modernidad capitalista nos ha dejado. Pero justo creo que la mirada descolonial nos permite pensar que en el mundo indígena también hay horizontes epistémicos, hay formas de conocimiento que podemos apropiar para poder, y conocer también, para poder dar un giro a estos procesos de colonización que históricamente hemos tenido, y que si bien los movimientos de la diversidad sexual han sido, especialmente desde las grandes urbes, un detonante para pensarnos colectivamente como individuos y como sociedad, creo que también es importante mirar hacia otros puntos como los pueblos originarios que nos permitirían también enriquecer nuestros posicionamientos éticos, políticos y epistémicos en favor de una convivencia social, ¿no? Sí, yo creo que es importante y me da pie a reflexionar sobre que en la historia de los movimientos homosexuales en América Latina hay una clara diferenciación de los movimientos en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Los movimientos homosexuales en México particularmente estuvieron asociados fuertemente desde la izquierda, ¿no? Lo que les da un carácter de clase. No es así en los movimientos europeos y norteamericanos, que luchaban más por esta reivindicación de la identidad sexual, ¿no? Entonces, identidad de clase, esta ideologización hacia la izquierda, ¿no?, le da cierta caracterización en América Latina, ¿no? Sin embargo, yo me quedo, ¿no?, con esta idea de lo queer, de la subversión, de lo contestatario, de lo político, ¿no?, que se asocia justamente al nacimiento desde la izquierda del movimiento homosexual y lésbico, ¿no? Yo decía en la introducción, cuando presenté al compañero, que los movimientos homosexuales y lésbicos en México estuvieron siempre asociados a los partidos, ya no de izquierda, yo diría de extrema izquierda, ¿no? Y de ahí que jóvenes anarquistas y comunistas pues se acercaran justamente a los movimientos homosexuales. Yo quisiera dar la palabra al colega que nos inició esto para ver qué piensas al respecto de esto, y después pues a Amadeo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría tocar primeramente un fenómeno social referente a lo que eran estos roles de género, ¿no? Como el que se dio en Ciudad Juárez con la creciente tasa de feminicidios que se dio a principios del siglo, en la que pareciera, a través de las declaraciones que dieron los políticos en esas fechas, de que dijeron específicamente, el pueblo mexicano es machista. ¿Y qué es lo que realmente estaba pasando? Y interviene igual esta cuestión de género. Realmente lo que estaba pasando es que las maquiladoras estaban despidiendo a los trabajadores, hombres, que cumplían un rol de género en su familia, que igual hay que recordar que la familia es un medio para el restablecimiento del orden establecido, es un mecanismo, y el cómo influye en el rol del hombre en la familia, y cuando se ve desplazado y quien es el que aporta pues el dinero, la comida, etcétera, el pan de cada día, y se ve desplazado por la mujer, y cuando te pesa pues todas estas concepciones erradas de lo que es la identidad sexual y de lo que tú debes de hacer en la sociedad, es decir, qué relación tienes con las demás personas, pues genera un estrés, un odio, que en ese momento se manifestó contra la mujer, desatando un ataque sistematizado de los hombres desplazados de sus espacios de trabajo a una agresión directa hacia las mujeres con la intención de volver a recuperar su espacio laboral, pero justamente las mujeres
desde los 70 para acá, han sido puestas, no puestas, más bien se ha ido generando esta cultura de que la mujer ahora debe de trabajar, debe de aportar. Pero cuando tienes todos estos choques culturales, pues se presta toda una contradicción de cómo estás construyendo tu masculinidad, cómo estás construyendo tus relaciones afectivas y cómo desde la infancia, en la escuela, pues te enfrentas a cómo vas a demostrar que eres macho, peleándote, porque eso es lo primero que te enfrentas. Si no le entras, entonces eres puto. Entonces, hay toda una serie de factores que los individuos se enfrentan ante los factores económicos que los están orientando hacia algo que va contrario a sus ideales y a cómo han concebido y cómo se han formado en la sociedad. Y cuando lo relacionamos esto con la teoría queer, de que no hay que clasificar, que debemos de considerarnos todos como personas, que no nos está definiendo nuestros órganos reproductivos, sino que toda esta cuestión de la identidad sexual es una concepción nuestra de cómo nos relacionamos con las personas, es donde nosotros, desde la perspectiva materialista, decimos que el capitalismo per se cosifica a las personas, cosifica, y estos roles de género, del machismo, que es en algo en lo que aciertan las compañeras que reivindican el feminismo, que se declara antipatriarcales, porque en estas fechas, en la actualidad, lo que permea es una dominación del hombre hacia la mujer, pero realmente es una cosificación que está haciendo uso del hombre predominantemente, pero en sí todos estamos sufriendo esto que erróneamente se dice que es machismo, sino es una cosificación generalizada. Y entonces, el entender primero que todas estas explicaciones de los fenómenos que se dan no son ideológicos, religiosos, como se nos ha venido diciendo, que a causa de las expresiones religiosas y metafísicas, como comentamos al principio, pues nos tergiversan y nos complican darle una solución concreta a esta cuestión. Y la que plantea la teoría queer es, yo creo que el punto culminante al que deberíamos aspirar para una nueva sociedad, pero para eso debemos de hacer grandes cambios que han sido complicados, por lo que repito, ¿no? Por el cómo se ha venido desarrollando la humanidad. O sea, estamos en un periodo que nos permite ver esto y hay que afrontarlo. Sí, lo que me llevaría a plantear justamente para interpelar a Oscar y a Amadeo es que recientemente se habla de una crisis de la masculinidad, ¿no? En ese sentido, Amadeo, ¿qué es esta crisis de la masculinidad, no? Cuando tú estás planteando, por otro lado, una masculinidad hegemónica, ¿no? Y para interpelar también a mi colega Oscar, ¿no? Efectivamente, cada vez más los movimientos, o más bien la concepción del homosexual, está siendo más subvertida y intervenida por el mercado, ¿no? Justamente cuando se plantea un matrimonio igualitario, inclusive un proceso de adopción, es este proceso de heteronormatividad que se está incrustando dentro de la misma comunidad homosexual, ¿no? En los años 80 nadie planteaba el matrimonio homosexual como una reivindicación, todo lo contrario, había una fuerte crítica a la familia patriarcal, ¿no? Mamá, papá, hijos, era el modelo que no había que seguir porque era el modelo que reproducía esas condiciones de clase, ¿no? Y sin embargo, pues hoy se casan y hoy se adoptan, ¿no? Yo no digo que sea bueno o malo, yo digo que es un derecho humano básico, pero que se está reproduciendo justamente el modelo heteronormado. Entonces, por un lado, hay una cierta derechización de la cuestión homosexual y por otro lado hay una especie de crisis de la masculinidad, ¿no? Una breve reflexión. La alumna que se presenta al ratito con la tesis de Mercado Rosa, ella apunta algo fundamental. Hay dos países en América Latina donde la comunidad homosexual gasta una cantidad tremenda de dinero. Una es Brasil, que lo mencioné ayer en el taller, y otra es México, ¿no? Son los que más consumen en el mercado, que tú decías, esta aparición del elemento central, que nuevamente el mercado aparece con esa perversión, diría yo, ¿no? Como lo critican desde el marxismo. Pero Brasil es el primer país que tiene crímenes homofóbicos por odio, ¿no? Y le sigue México.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se habla, por un lado, de una plena libertad, de un pleno goce de la identidad homosexual y lésbica, aparecen fenómenos como los crímenes de odio por homofobia en dos países donde la política está casi de avanzada y parecería que hay un retroceso, ¿no? Entonces, al respecto de esto, le daría la palabra a Amadeo con que qué pasa con esa crisis de la masculinidad, si realmente existe o es un planteamiento que no se ancla a esto que se acaba de señalar, ¿no? Bien, sí, en este sentido hay que entender que el concepto de heterosexualidad y el concepto de homosexualidad, considero, y bueno, en algún momento creo que lo plantea Robinson, que es una cuestión netamente anglosajona, norteamericana, ¿no? O sea, nombrar a partir de qué es un homosexual. En el mundo no occidental, llamamos a países que profesan el Islam, hay prácticas homoeróticas, pero no las consideran homosexuales. Ellos tienen otro tipo de problemas, no quiero llamarlo problemas, pero tienen otro tipo de cuestiones que ellos consideran que no es una homosexualidad, simplemente es una cuestión de tener sexo con otros hombres y no lo consideran ni patológico, es algo normal. Me recuerda también lo que dijiste de los mushes o las giras en la India, ¿no? Que también tienen un rol femenino aunque sean hombres, ¿no? Entonces existen en otras sociedades matices de la sexualidad, ¿no? Aquí no, aquí el gran problema dentro de Occidente, incluso también hubo un tiempo que en la comunidad lésbico-gay se veía mal la bisexualidad, ¿no? Entonces, o eras blanco o eras negro. Entonces también, como dije en el taller, en todos lados se cuecen habas, ¿no? En todos lados hay cierto tipo de intolerancia a la indefinición, mal llamada indefinición, ¿no? Ahora, esta crisis de la masculinidad, creo que sí no se está dando, porque por un lado tenemos que el mercado de trabajo, el empobrecimiento de enormes sectores de la población están acaparando o están viendo que el papel del hombre como gran proveedor histórico, esto es una construcción occidental, el papel del hombre proveedor ya no se está viendo reflejado, ¿no? Lo que nos lleva a otra cosa, las mujeres, y estos son a partir de estudios de migración y también recientes, que las mujeres en algún punto están tomando ciertas decisiones, están apareciendo en la esfera pública, no como debería ser, sino muy poco, ¿no? Y por eso tenemos luego rectores y hay pocas rectoras, o tenemos pocos mujeres en puestos de mando, ¿no? Pero bajo esta lógica, a la mujer ya se le han añadido nuevas tareas, aparte de ser cuidadoras, aparte de hacer ciertas cuestiones en el hogar, también se les suma esta cuestión de contribuir a la economía familiar, es decir, no es que tengan un papel protagónico, simplemente se les añaden más actividades, ¿no? Es decir, hay poco tiempo libre para ellas, ¿no? Mientras que el hombre sigue teniendo este papel pues ahora sí como de león, ¿no? O sea, estar ahí acostado todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí considero que un papel de la masculinidad, y una de las cuestiones es esta exacerbación de la violencia, de imponer a través de una forma de la dominación y una forma de ejercicio de poder es la violencia. Y netamente se ha reflejado a través de las estadísticas, sobre todo en América Latina, que es una de las regiones más violentas del mundo, sobre todo México, a diferencia de otros países del triángulo, como le llaman, el triángulo centroamericano de México, las tasas de homicidio doloso por arma de fuego en los últimos 10 años, en comparación con otros países como es El Salvador, como lo es Guatemala o como lo es Honduras, donde las tasas de homicidio han disminuido, ¿no? Que eran países netamente que se consideraban que eran muy violentos. A diferencia de estos países, México no ha bajado estas tasas de homicidio doloso en hombres, aclaro. Entonces nos está dando un indicador. ¿Qué está pasando con estas masculinidades exacerbadas? Es decir, una forma de demostrar esta masculinidad a través de medios violentos. La violencia es una forma de control, es una forma de dominación, es una forma de sometimiento a otros hombres, ¿no? No es casualidad que los hombres mueran 3 o 4, 5 o 10 veces más que las mujeres por armas de fuego, ¿no? Y hay otra cuestión, y siempre tengo que concentrarme en este papel de la interseccionalidad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Brasil? En Brasil, y esto lo comenta Marisa Pfefferman, sobre estos homicidios dolosos. En Brasil mueren más muchachos pobres, jóvenes y afrobrasileños, ¿no? Por armas de fuego y por crímenes violentos. Nos está dando un indicador, que están muriendo por ser negros, por ser pobres y por ser jóvenes. Los están, literal, es una política
de exterminio de la población, pero es de cierto sector de la población. Es decir, como les dije en la última vez, estas violencias de Estado, estas violencias tienen color de piel, tienen clase social y tienen género y grupo etario. Y lo mismo pasa en México. O sea, también esta exacerbación de la violencia, del genocidio de la población, del uso de la fuerza del Estado, tienen estas características. Tienen género, tienen color de piel, tienen clase social y grupo etario. Bueno, adelante, Oscar. Sí, un poco tratando de llevarla, jalar un poco lo que está planteando también aquí Amadeo, como planteaba el compañero. Yo creo que podemos pensar todos estos procesos voy a utilizar la metáfora que utilizan los zapatistas de la hidra capitalista, ¿no? Una hidra que se va expandiendo y que va capturando y apropiando todo y lo va digiriendo para su propia reproducción. Pienso que los dos movimientos más importantes del siglo XX han vivido ese proceso de canibalismo del capitalismo, y pienso en el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual. El movimiento feminista fue una irrupción impresionante a principios del siglo. Ahora actualmente estamos viviendo una nueva oleada del feminismo y justo tiene que ver con la violencia estructural que vivimos especialmente en países como México. Pero pensemos que en los años 90 hubo una captura del discurso feminista desde la lógica de la perspectiva de género, ¿no? Todo lo que se llamaba género tendría que ver con una política de mujeres, cuando sabemos bien que el género tiene que ver con las concepciones históricos, sociales que tenemos sobre la diferencia sexual, ¿no? Lo que hizo el Estado, lo que hizo el capitalismo fue cercenarlo y llevarlo a una lógica de que solamente era una cuestión de mujeres. Se hicieron políticas públicas con perspectiva de género, que no era otra cosa más que una especie de simulación que intentaba llevar a la equidad como una especie de discursividad, que en el fondo no había una transformación social sobre la equidad de la relación entre hombres y mujeres. Pensemos, por ejemplo, en las Juanitas en el Congreso de la Unión, que a final de cuentas se pidió la cuota de género para que hubiera igual representatividad de hombres y mujeres en puestos políticos, y lo que se hizo fue una simulación. Pensemos en los feminicidios que vivimos en un país que en América Latina está atravesado por el problema del feminicidio, pero en México es donde llevamos esas cifras al descaro, y que el Estado y los gobiernos no han podido en cierta medida atacar y no les interesa, porque justo estamos en una maquinaria donde el capital ve a las mujeres como objetos bajo esta lógica de una masculinidad productivista. Y lo comparo con el movimiento LGBTI en el sentido de que ahora el movimiento solamente es parte de una discursividad progresista como la de Miguel Ángel Mancera, que se encarga de reprimir los movimientos sociales, pero que vende al exterior la idea de una ciudad gay friendly, amistosa con la diversidad sexual, solamente por la derrama económica que puede traer consigo. Y lo que nos contaba el compañero me parece una clave muy importante de pensarlo, justo en una manifestación que reivindica la libertad sexual, las identidades múltiples, variables, y especialmente el goce, el placer, la fiesta. Resulta que por el ataque de un grupo de neofascistas, el Estado se encarga de proteger al agresor y criminalizar a los que critican al agresor, ¿no? Esas son las lógicas que estamos jugando en esta discursividad democrática, que va en un discurso de lo políticamente correcto, pero en la realidad estamos viviendo una violencia jamás inusitada en este país, ¿no? Los crímenes de odio, los feminicidios son una realidad constante en nuestra realidad. Vivimos una violencia estructural que, a final de cuentas, el capital, y a pesar de toda esta lucha política que tenemos de los movimientos feministas, el movimiento de la diversidad sexual, seguimos con muchas tareas pendientes, y hay que tener mucho cuidado con la captura que hace el Estado de esta discursividad y no caer en ese juego sucio del lenguaje, ¿no? Sí, yo creo que para ir un poco concluyendo, porque ya estamos en el tiempo, yo preguntaría a los panelistas, entonces, ¿qué significaría ser homosexual, gay, bisexual, transexual, intersexual hoy en el México 2017? ¿Qué significa ser hombre en el México 2017? ¿Bajo qué marcos interpretativos hay que explicar este fenómeno, ¿no? Me parece muy importante lo que plantea Oscar, en el sentido de que hay que ir a estas raíces étnicas, ¿no?
porque ahí podemos encontrar ciertos abrevaderos explicativos, ¿no?, de lo que se da desde marcos no occidentales de la homosexualidad, ¿no? Yo insisto, creo que la teoría queer es un marco explicativo, ¿no? Evidentemente, como toda teoría tiene límites, pero me parece que yo reivindico, insisto, por segunda vez, la parte contestataria, la parte de no clasificación de fenómenos e identidades, y entonces, ¿frente a qué estamos, no? Hay crisis de la masculinidad, dices que en cierta medida parece que sí, parece que no, y efectivamente cuando yo voy a una marcha gay, y por un lado veo a las locas floridas, a las transexuales, a las queers, ¿no? De repente veo grupos comunistas, grupos contraculturales, grupos anarquistas, y por otro lado veo a grupos neonazis. ¿Frente a qué estamos? Porque alguien que venga de otro lado y vea todo esto, enloquecería, ¿no? Es algo como... no es común ver esta gran gama de posibilidades, ¿no? Comunistas, neonazis, locas floridas, machines, vaqueros, vaqueros vestidos de mujer, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, frente a aquí estamos y pensemos, supongo que tenemos que ir concluyendo, ¿no? Me parece importante reivindicar esta parte de ver lo étnico como un elemento que no se ha visto desde la diversidad sexual, que se ha dejado fuera de los muches como que no existe nada, ¿no? Pero evidentemente existe más, nos dice Oscar, existen más que los muches, hay que ir ahí para explicar elementos que nos ayuden a entender la diversidad sexual, ¿no? Entonces, un poco para ir concluyendo, tendríamos 2 sesiones más, pues ¿quién quiere tomar la palabra? Bueno, respecto a la pregunta de qué significa ser pues parte de esta comunidad LGBTIQ, es ser parte de un grupo vulnerable en las condiciones en las que estamos y en el régimen social que impone una concepción hegemónica que proviene de estas raíces de la concepción del capitalismo que se originan en Europa y que se extienden y colonizan, como dice el compañero, en toda América Latina. ¿Y eso qué implica? Una discriminación y una violencia a un sector específico. Eso es lo que implica formar parte de esta comunidad. Y también encaja ahí el que no entra dentro del estereotipo del hombre, del macho. Entonces, bueno, esa sería la respuesta de las condiciones en las que nos encontramos en lo general. Y la otra cuestión sería, pues, el cómo afrontar. Y es ahí donde todos debemos de intervenir, pero justamente es una concepción científica, objetiva, porque solo de esta manera podemos darle la vuelta a estas concepciones erróneas que impiden el avance de la humanidad, que nos tienen sometidos en una barbarie, ¿no?, estructural, como lo que se comentaba hace rato. O sea, esta simulación es parte de esta tergiversación y se ve manifestada en un concepto, ¿no?, que es el techo de cristal, de estas políticas rosas, verdes, que son supuestas formas de solucionar el problema, pero sin atacar el problema de raíz, ¿no? El dar plazas a las mujeres, el regular el medio ambiente, es totalmente una concepción equivocada de cómo solucionar las cosas. Y bueno, para concluir, los invitaría a que buscaran las resoluciones de la Federación de Jóvenes Comunistas respecto a esta cuestión de la diversidad y la identidad sexual, porque pues cabe aclarar que somos de las pocas organizaciones que en México, juveniles, que atienden esta cuestión y pretenden ir con las juventudes proletarias que se ven afectadas directamente con estas problemáticas, ¿no? Y el por qué justificamos que la única solución está en el socialismo-comunismo. Gracias. Bueno, haz un breve paréntesis muy pequeño. Yo cuando era estudiante, hace muchos años, se dio el primer congreso homosexual en el CESACH Oriente. Mis alumnos ya deben de saberlo porque lo he planteado muchas veces ahí. Entonces hay un voto histórico donde todos los partidos de izquierda, ¿no?, el Partido Comunista, el Partido Socialista, estaban en contra de que en el CCH Oriente, cuna de la izquierda en México, llegaran los putos y las putas. Así lo dijeron, ¿no?
Entonces, no es una, pero a la izquierda le costó mucho trabajo entender que estos putos y esas putas tenían una reivindicación tan radical como el propio Partido Comunista, ¿no? La izquierda fue muy machina, muy homofóbica, bastante falocrática, pero celebro que ya haya cambiado, celebro que el compañero comunista, bueno, primero que esté libre, ¿no? Y que haya reivindicado el movimiento de la diversidad sexual desde un planteamiento de izquierda, ¿no? Que era impensable en la década de los 80, ¿no? La Liga Comunista 23 de septiembre, que una liga comunista muy radical, ¿no? Nunca estuvo de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, la izquierda no fue tan abierta a como lo ves ahora, ¿no? Entonces, nada más como un breve paréntesis, ¿no? Amadeo. Bueno, cierro. ¿Qué significa ser hombre en el siglo XXI en México? ¿Qué significa las masculinidades bajo esta lógica que estamos viviendo de esta violencia estructural, pero también esta violencia per se de mexicanos matando a otros mexicanos? Porque es lo que está pasando, ¿no? En esta nueva embestida del neoliberalismo, en el que ciertos sectores de la población que no contribuyen a la acumulación del capital merecen ser borrados literal del mapa. Y estamos hablando de jóvenes, hombres y mujeres de las periferias, ¿no? Casos de feminicidio, de juvenicidio y de crímenes por odio, por homofobia, pero tiene una cuestión estructural. Hay unos costos de estas masculinidades hegemónicas y eso es, creo que la más brutal y la más terrible es el exterminio, el genocidio, ¿no? Literal, lo que hace el Estado a partir de esta lógica es ocupar las fuerzas letales del Estado, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, contra su propia población civil. Esto es algo inusitado, es algo terrible, o sea, vamos a ponerle nombre, ¿no? Y ¿qué está pasando? Que la política de seguridad pública ya no es una política como tal de seguridad pública, es una política de seguridad nacional de atacar a los enemigos del Estado. ¿Quiénes son los enemigos del Estado? Aquellos que no están contribuyendo a la acumulación de capital, ¿no? Es decir, los empobrecidos, las gentes, las personas de la periferia, ¿no? Entonces, lo que hace el Estado, como lo dice Eloy Bacán, ¿no? Administrar esta pobreza, ¿no? En este libro de las cárceles de la pobreza, ¿no? De las cárceles de la miseria, ¿no? O en términos de Bauman, estos parias de la modernidad, ¿no? Es decir, son pobres, por lo tanto, y no están contribuyendo, o hay que administrarlos, como dice Foucault, ¿no? En las cárceles hay que administrar a los pobres, hay que regularlos, hay que disciplinarlos, ¿no? Pero en este sentido, es un proceso complicado, es un proceso hasta cierto punto brutal del Estado contra su propia población. ¿Y qué significa? Pues hay unos costos de estas masculinidades que es la muerte, ¿no? Es decir, ya no se limita únicamente a un diálogo o una agresión física, ¿no? Sino ya también es exacerbar esta violencia. Ya no nada más estos crímenes que antes se ocultaban, ¿no? Ahora ya no, hay que, como lo dice Parrini en las falotopías, ¿no? Hay que exacerbarlo, hay que mostrarle a los demás que hay poder, ¿no? En estos grupos. Claro, ahora hay que entender también que estos nuevos enemigos del Estado, el Estado mexicano se inventó el crimen organizado, ¿no? Se inventó esta guerra contra el narcotráfico para imponer ciertas políticas represivas contra su propia población, ¿no? Y por lo tanto hay que justificar esta militarización del territorio, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues estamos en un panorama muy complejo y yo puedo decir que nacer en México y ser pobre es algo terrible porque literal no te queda mucho más que o te unes a las huestes del Estado o te unes al crimen organizado, ¿no? O sea, lo que yo planteaba, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ser pobre, ser joven y ser moreno en Ciudad Juárez es lo peor que te puede pasar porque o te quedan de dos sopas, o te vas a la frontera o te unes al crimen organizado, ¿no? Y las dos cosas son totalmente terribles. Estamos en un panorama, chavos, muy, muy difícil y sobre todo los que han estado pagando la factura más alta pues es la gente pobre, o sea, realmente bajo esta violencia estructural de Estado. Ok, yo un poco pensaría que, retomando lo que dicen los compañeros, es que la política de identidades que vivimos actualmente por el frente mediático empresarial nos está constriñendo como sociedad. Estamos perdiendo la brújula de vernos
en lo común. ¿Qué tenemos en común más allá de nuestras diferencias? Nos han enseñado a vernos y a diferenciarnos a partir de lo que consumimos, de lo que creemos ideológicamente, ¿no? El Frente Mediático Empresarial, como lo llama Rita Segato, es un mecanismo que a final de cuentas coloniza los cuerpos. Y yo invitaría entonces, sí, pensar en nuestras diferencias, pero también ir más allá de nuestras diferencias y pensar lo que tenemos en común. Las prácticas de lo común nos podría llevar justo a dimensionar y reconstruir lo que este Frente Mediático Empresarial hace con las sociedades. Fanon hablaba muy bien de estas categorías. Fanon hablaba especialmente, por ejemplo, de que los mecanismos de control en los procesos coloniales tenían que ver con procesos de compartimentación. El poder compartimenta las sociedades para poder controlarlas y administrarlas efectivamente. Si pensamos nuestra sociedad o nuestra ciudad, por ejemplo, pensemos cómo también estamos compartimentados a partir de ciertas estructuras, jerarquías sociales y de identidades, ¿no? Tenemos entonces tenemos un mundo al cual tenemos que desafiar, específicamente a partir de esta idea de que a final de cuentas el multiculturalismo como política neoliberal nos ha llevado a la fantasía de que podemos ser delfines si queremos, podemos ser orcas asesinas si nos operamos, pero nos está llevando al exacerbamiento de la diferenciación como individuos y en términos ideológicos, inclusive corporales. Podemos hacer con nuestro cuerpo lo que querramos, pero nos está llevando a este exacerbamiento de lo identitario y no nos está permitiendo pensar en lo común. Yo creo que es importante que podamos trascender, ir más allá de nuestras diferencias y pensar y construir desde lo común. Sí, bueno, ya concluimos esta mesa. Agradezco la invitación de Bielma a este evento, ¿no? De la OTRANS, ¿no? Y también celebro que el compañero comunista se haya enfrentado contra las huestes neofascistas, defendiendo la comunidad homosexual, que esté libre, que no tenga cargos, ¿no? Y hay que estar muy atentos y atentas porque el Frente Nacional por la Familia está planteando una nueva manifestación, es un grupo también neofascista, ¿no? Creo que esa emergencia de grupos neofachos de los partidos fascistas y por otro lado los grupos procatólicos del Frente Nacional por la Familia son muestra de la emergencia de nuevas intolerancias en el México del siglo XXI. Pues muchas gracias y seguimos con la mesa. Mi taller concluye hoy, va a haber una panel de lo que planteamos ayer, un mural queer que va a estar por ahí de las 6 de la tarde. Entonces, pues las invitamos a que participen y muchas gracias.